Bien, vamos a empezar entonces. Le voy a invitar para que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Y vamos a ver a través de la palabra y poder identificar en alguna medida lo que realmente significa o debería significar para nosotros esto de la Navidad. Si usted escucha, o si le preguntara mejor, ¿qué es Navidad? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se le viene a su cabeza de primera mano? ¿Señor? Nacimiento. De hecho, la palabra Navidad proviene de otro vocablo que es natividad. Tuve una profesora que se llamaba Natividad. ¿Sí? Sí es nombre, ¿cierto? Acabo de acordarme. ¿Qué significa precisamente eso? Nacimiento. ¿Claudita decía qué? Una fecha especial. ¿Qué más? ¿Qué más nos viene a la cabeza Navidad en términos generales? Nueva vida. Regalos. ¿Qué más? Natilla. Unidad. Ojo, que nada está desvinculado de lo que ustedes están mencionando. Todo está metidito allí. Unidad, ¿dijiste? Alegría. Una nueva vida. Celebración. Unidad familiar. Ok, mire cuántas cosas, con una sola palabra que mencionamos, cuántas cosas trae a memoria y evoca en cada uno de nuestros corazones. Al punto que definitivamente hoy no sabemos qué es Navidad. Son tantas cosas que no termina siendo nada. Ahora, son tantas cosas que no terminan siendo nada, pero para nosotros debería ser lo que Dios dice que es. ¿Me hago entender hacia dónde vamos? Entonces, este ejercicio lo podemos hacer en cualquier escenario y vendrán las mismas respuestas, porque para todos la Navidad significa todas esas cosas que ustedes acaban de decir. Y es cierto, eso significa para nosotros Navidad. Pero ¿por qué tenemos que esperar en Navidad para que haya unidad familiar, por ejemplo? Si se supone que la unidad familiar es cada ¿cuánto? Siempre, porque es familia, ¿sí? ¿Por qué esperamos esta fecha para celebrar si nosotros deberíamos entender que un día nuevo de vida que Dios nos da ya es motivo de celebración? ¿Por qué pensamos solamente en este espacio como regalos si usted puede regalar todos los días? Y sale más barato. ¿Sí o no? Sí, porque esto es de locos, hermano. ¿Quién entra al centro un día como hoy o un día ayer? Yo veía las noticias el viernes por la noche y le decía a Carol, mire, ese terminal, ese aeropuerto está hasta los ojos, y me dice, igual que todos los años. Y sí, igual que todos los años. Es el mismo escenario porque la fecha y el término Navidad termina moviendo nuestras emociones y no nuestro conocimiento. Y por eso entonces la gente hace lo que sea porque es Navidad. Estrena porque es Navidad. ¿Por qué tiene que esperar para estrenar en Navidad? No va a decir que porque ese día hay plata. Cualquier día es bueno para estrenar. Y si no lo hace en Navidad no hay lío. ¿Me hago entender? Entonces vamos a revisar a la luz de la palabra ¿dónde aparece Navidad? De hecho, la palabra Navidad usted no la va a encontrar en la Biblia por ninguna parte. Pero lo que generó en todas las culturas al punto, es tantos los conceptos que se tienen que vuelvo y le digo, si usted revisa hoy, no hay claridad frente a lo que es. Nos movemos por el comercio, nos movemos por las emociones, nos movemos porque la familia me invitó porque es Navidad, nos movemos porque, oiga, a mí me gusta la Navidad, pues hagamos algo de Navidad, pero son esa clase de cosas y no un conocimiento claro de qué es lo que produce realmente lo que nosotros llamamos Navidad, palabra que no encontramos en la Biblia.
En el capítulo 9 del libro de Isaías, en el verso 6, dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido. ¿Sí? ¿Lo está leyendo? Y si hay otra versión por ahí, tenga la lista, Jonathan, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero. Note que todas esas palabras están con mayúscula al inicio. Ya vamos a explicar un poco eso. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá, ¿qué cosa? Límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Note que el concepto de Navidad, que tiene que ver con nacimiento, hace alusión precisamente a una nueva vida. Alguien lo mencionó por allí. Una nueva vida, nacimiento, natividad, Navidad, una nueva vida. Pero resulta que la palabra es clara cuando advierte, y creo que nosotros, yo preparando este mensaje, traía a memoria que creo que algo mencionamos el año pasado, referente a eso que estamos haciendo hoy. Que nosotros como cultura, como seres humanos, nos quedamos con la primera parte del versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido. Y eso es lo que se celebra. Entonces, ¿qué día allá en el auditorio que colocaban el pesebre, Andrés Felipe decía, pero Jesús no está ahí? Ah, es que no ha nacido, porque colocan el muñequito de Jesús solamente hoy por la noche. Y lo que celebra el mundo es el nacimiento de Jesús. Pero resulta que si nosotros ahondamos un poco en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento fue apenas un paso para que pudiera darse lo que a nosotros realmente nos interesara que pasara con Jesús. ¿Qué es lo que realmente nos interesaba a nosotros que pasara con Jesús? Que resucitara. Que diera salvación. Que muriera. No había podido resucitar si no muere, no había salvación si no muere. ¿Me hago entender? De lo que realmente nos interesa a nosotros como humanidad acerca de Jesús, el Hijo de Dios, es que murió. Pero para poder morir, ¿qué necesitaba? Nacer. ¿Por qué celebramos más el nacimiento que la muerte? El día de regalos y fiesta debe ser el Viernes Santo. ¿Sí o no? Porque lo que nos trajo salvación no fue que naciera, fue que muriera y resucitara. Porque fue su muerte, fue su sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos dio hoy, la que nos ha dado a nosotros vida. ¿Sí o no? Entonces, pero para que eso sucediera necesitaba nacer. Pero aquí dice claramente, porque un niño nos es nacido. El mundo en general se quedó con esa primera parte, porque un niño nos es nacido. Y celebramos el nacimiento de un niño. Celebramos al niño Dios, dicen algunos. Celebramos al niño Jesús. Y es motivo de regalos y de obsequios y de fiesta y de celebración. Y pareciera que ese fuera como el motivo para unirnos familiarmente, pero ya nos dimos cuenta que nada de eso debe ser el motivo, porque eso deben ser aspectos de nuestras vidas como seres humanos que deben estar presentes todos los días de nuestra vida. Pero lo que nos interesa a nosotros realmente, o lo que debería a la humanidad interesarle un día como hoy, si fue hoy que nació, que según los historiadores no fue un día como hoy, no vamos a entrar en esa discusión, no es que un niño nos haya nacido, sino lo que nos debe interesar es lo que sigue ahí después de eso. ¿Qué dice? Hijo nos es dado. Hijo, porque niños nacen cada ¿cuánto? Todos los días.
Y esos son un montón todos los días. Si hablamos, por ejemplo, del mundo entero, eso es todos los días un montón de niños naciendo. Pero resulta que aquí, en el orden numérico, nació un niño más. Pero para nosotros, a la luz de la palabra, y esto estaba escrito 600 años antes de que Jesús naciera, y algunos de los judíos entendieron lo que los profetas habían establecido anteriormente, que iba a suceder, e identificaron al niño. No se quedaron con que el niño nació, sino fueron más allá y entendieron que Dios había dicho a través del profeta Isaías, en este caso, que no bastaba con que un niño naciera, porque niños debieron haber nacido muchos más ese mismo día. Pero lo interesante y lo que nos importa a nosotros como humanidad es que no nació un niño, porque niños nacen todos los días, sino que un hijo nos fue dado. Entendamos esa parte. ¿Qué fue lo que se nos dio? Un hijo. ¿Cuál hijo? El Hijo de Dios. Por eso cobra sentido cuando el apóstol Juan, vaya por favor, bueno, pare un momentico allí, ya vamos al Evangelio de Juan. Pero note que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y es sobre la última afirmación, es decir, sobre lo que dice, hijo nos es dado, que dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable. Y note que cada uno de esos adjetivos calificativos están en mayúscula, porque están haciendo referencia a la deidad de Jesús, a la deidad de este Hijo que nos es dado. Por eso es el Hijo de Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio, es decir, lo que va a demorar su gobierno, o lo que va a durar mejor. Lo que va a durar su gobierno, porque si decimos lo que va a es pareciera que no hubiera llegado. Lo que va a durar su gobierno es solamente ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? No tendrá límite. Para siempre. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Recuerden que el sacrificio, todo esto es dado. Aquí podríamos pasar toda la mañana deshilachando todo esto. Pero recuerden ustedes que dice, por ejemplo, no lo vaya a buscar, para comprender un poco eso que dice allí de juicio y justicia, que no es la primera vez que aparece. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta que escribe a los Romanos, en el capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Menciona nuevamente entonces ese aspecto de ser justicia, de hacer justicia, de haber sido justificados por Jesucristo para con Dios cada uno de nosotros. Cuando dice entonces que disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, hace referencia a eso que solamente en la cruz del Calvario se obtuvo para nosotros. Se hizo un juicio y se impartió justicia. Y el juicio cayó sobre quien no conoció pecado, Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice la palabra, lo hizo pecado por nosotros. Sobre él vino el juicio y la sentencia de ese juicio. Él cargó nuestros pecados, Él llevó nuestras culpas, Él llevó nuestras transgresiones, y Él, que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Pero esa acción de Él, haber tomado todo nuestro pecado, haber tomado nuestra carga, nuestra transgresión, hizo que se impartiera justicia, y ahora, por causa de que el juicio y la sentencia de ese juicio fue sobre Él,
La deuda que teníamos nosotros fue cancelada, fue pagada y ahora nos justifica para con Dios esa acción de Jesús. Pero para que eso sucediera necesitaban nacer. Por eso no podemos desvincular una cosa con la otra. Nació y hacemos fiesta y murió y nos entristecemos. Como suele suceder en el común denominador de las personas. No, celebramos su nacimiento porque conocemos su muerte, que fue lo que realmente nos dio la vida que usted y yo hoy tenemos. En el Evangelio de Juan, ahora sí por favor búsquelo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Por eso para nosotros no hay días especiales de nada. O no debería haber un día especial. Todos los días son especiales porque todos los días son dados. Dice la palabra, ese es el día que Él creó. ¿Para qué qué? ¿Para qué? ¿Para qué es este día que Él creó? Para que lo alabemos, para que lo exaltamos, para que lo exaltemos. Ese es el día que Él ha creado. No estamos pensando en mañana, porque de pronto para algunos mañana no es el día que Dios creó. Es este. Por eso no hay fechas especiales, o no debería haber fechas especiales. Todos los días debería tener la misma connotación, porque entendemos que es el día que Dios nos dio, nos regaló, y ese día, como mi propia vida, como lo hemos visto en el transcurso de todo este año, le perteneces a Él. Le perteneces a Él. Por eso cuando nosotros tenemos este entendimiento, nos queda más sencillo o nos queda mucho más fácil vivir la vida del Hijo de Dios. Porque nos despojamos de todas aquellas cosas que el mundo ha tratado de improntar en nosotros y lo que hacemos es vivir lo que la palabra de Dios ha establecido para usted y para mí. En Juan capítulo 1, acuérdese que nos quedamos con la primera parte del versículo en Isaías que dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Tenga en cuenta esa frase. Hijo nos es dado. Dice el verso 1 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo. Y mire que está allí con mayúscula, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz ¿de quiénes? De los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pare ahí en ese versículo 5 y note de quién está hablando. De Jesús, es claro, conocemos nosotros, Él es el verbo. Pero mire lo interesante, Él era el verbo, en el principio Él era el verbo, en el principio está hablando principio, y si nosotros quisiéramos montarle o definir algo de ese principio, notará Génesis 1:1, por ejemplo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Para quienes discuten la divinidad de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas, incluida su vida y la mía. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que a Él le pertenece absolutamente todo. Por eso es que en Él está recogido absolutamente todo. Por eso es que Él es el cumplimiento de todas las promesas y en Él Dios determinó recoger todo y entregarle todo a Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Dice el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, que hay luces que no son verdaderas. Y esas luces que no son verdaderas son las que la palabra de Dios dice que han sido creadas por el hombre y las ha hecho el hombre para ellos mismos luz. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y sacaron a Dios. Y entonces en su sabiduría humana ellos mismos se convirtieron en dioses. Ellos son luz, pero no es la luz verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estaba desde el principio, todo lo creado, él estaba incluido allí, pero venía al mundo. Es decir, iba a convertirse en un hombre como cualquiera de nosotros aquí. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no, ¿qué cosa? No le recibieron. Y aquí viene la parte interesante de cuando el profeta profetiza acerca de Jesús que iba a venir y lo que nos corresponde a nosotros. Mas a todos, ¿cuántos? Todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? El que le ha recibido. Y la oportunidad está ¿para cuántos? Para todos. A todos los que reciben a Jesús, es decir, le reconocen como su Señor y Salvador. Reconocen que no es solamente el niño nacido, sino que también reconocen ¿qué cosa? Que es el Hijo dado. Mírelo, siga leyendo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pare un momentico allí. Usted encontrará más adelante, no lo busque, yo solamente se lo voy a leer, que en Juan 3:16 dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo. Note que no nos quedamos con el niño que nació. Para nosotros es el Hijo que fue dado. ¿Me está entendiendo? La celebración es por un niño que nació. Pero la acción verdadera de salvación es por un Hijo que nos fue dado. ¿Con qué se queda usted? ¿Qué celebra la Navidad? El nacido. No al dado. El dado lo celebramos nosotros que conocemos el asunto. Ahora, no le estoy diciendo que cancele la celebración que tiene preparada para esta noche. Antes diga qué horas hay que ir. Sí, no, los tamales, no, desechar los tamales, no. Pero hagámoslo con entendimiento. Estamos llamados a hacer todo lo que nosotros hacemos con el entendimiento que la palabra de Dios nos da. Dice la palabra que oramos con entendimiento, que alabamos con entendimiento y que lo conocemos a Él por el entendimiento que nos ha sido dado. Mis queridos, esto no es ajeno a eso. El mundo se quedó con el niño que nació y no le importa si el niño, le importó fue que nació, porque ahora ni se sabe. Mezclan Papá Noel en un calor de esos y ponen a un muñeco de nieve. Mezclan con pesebre, mezclaron con arbolito de Navidad. Ahora ven medias colgadas afuera, que para que Papá Noel deje los regalos. Al mundo le interesa que eso es motivo de holgorio, no más. El resto es
pero usted y yo no somos de esa naturaleza, que celebramos un jolgorio, sino que entendemos una acción de parte de Dios para con nosotros. ¿Me están entendiendo? Y qué bueno que en la medida en que nosotros lo comprendemos, podamos también dárselo a comprender a otras personas. Para que dejen de celebrar, no para que quiten la celebración. Ojo, no estamos en contra de eso. No es para que quite la celebración, sino para que deje de celebrar simplemente que un niño nació. Y entienda que lo que realmente sucedió cuando nació ese niño fue que un hijo se nos dio. El Hijo de Dios. Por eso no deberíamos celebrar solamente hoy, ni mañana, sino todos los días cuando usted ha adquirido este conocimiento, cuando la luz de la palabra ha venido a alumbrar su corazón, ha podido comprender esto, todos los días debería ser motivo de celebración. Porque es un día más en el que usted vive, disfruta, hace todo lo que Dios le permite hacer en Él que nació, pero también en el que se nos dio. Porque usted y yo todo lo hacemos en Cristo. Porque todo lo hacemos en Él, por Él y para Él. ¿Nota? Bien. Entonces note que allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Termina diciendo el apóstol Juan, vuelvo al capítulo 1, íbamos en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero mire qué interesante, dice allí, y vimos, ¿qué cosa? Su gloria. Un niño nace todos los días. Y lo único que usted ve en ese niño que nace, ¿qué es? Bueno, ¿qué más? ¿Qué ve en un niño que nace y todos los días usted lo ve? ¿Qué crece? ¿Qué crece? Y pare de contar. Pero este niño que nació no solamente creció, sino quienes estuvieron a su alrededor, ¿qué vieron? Su gloria. Su gloria. Vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y mire esto, lleno de ¿qué cosa? De gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, ¿qué dice ahí? Léalo. Tomamos todos. Por eso es que cobra sentido cuando Pablo dice que en Él estamos, porque de su plenitud usted y yo hemos tomado. Por eso no nos quedamos con el hijo, con el niño que nació, nos quedamos con el hijo que se nos dio. Porque no fue del niño que nació que tomamos su plenitud, fue del hijo que se nos dio. ¿Me están entendiendo? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿En qué estamos? ¿En la ley dada por Moisés o en la gracia dada por Jesucristo? Creo que en eso somos claros. Por eso no celebramos el niño que nació, celebramos el hijo que se nos dio. Porque de un niño que nace no tomamos de su plenitud y mucho menos vamos a tomar de su gracia. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si nosotros nos quedamos con el niño que nació, nada de esto hubiese ocurrido. Pero cuando comprendemos que con lo que nos quedamos y en quien estamos es con el Hijo que se nos dio, allí tomamos de su plenitud, allí hay abundante gracia para nosotros, allí está la verdad para nuestras vidas y en Él somos lo que usted y yo somos el día de hoy. Por eso no tiene sentido celebrar que un niño nació. Celebremos todos los días que Dios nos añada
que el Hijo se nos dio. De eso nunca nos acordamos de celebrar. Y muchas veces, aún como creyentes, con nuestras acciones pisoteamos aquello. Creo que es tiempo de reaccionar frente al asunto. Porque en quien verdaderamente somos lo que somos fue en ese Hijo que se nos dio, no en el niño que nació. Finalmente Pablo termina mencionando, vaya por favor a Primera Carta a los Corintios. Yo siempre, y aún me lo sigo preguntando, solo que antes me lo preguntaba más porque sabía menos, conocía menos. Esto debe tener algo más. Estoy remontándome a 20 y pico de años atrás, cuando tomé la decisión de entregarle mi vida a Jesús. Y empiezo a recibir primeras enseñanzas que verdaderamente transformaron mi vida. Y me di cuenta que estaba en cosas que no deberían estar. Como todo lo que hace Jesús cuando entra al corazón de alguien, trajo orden. Creo que todos hemos experimentado eso, trae orden a nuestras vidas. Pero siempre me preguntaba, debe haber algo más. Debe haber algo más. Y aún me sigo preguntando, debe haber algo más. Y cuando nosotros venimos a la palabra y vemos todo esto, decimos, sí hay algo más. Y ese algo más es que no nos quedamos con el niño que nació, el algo más fue el Hijo que se nos dio. Esa es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. Pablo dice en el capítulo 1 de la primera carta que escribe a los Corintios, en el verso 18, lo vamos a leer rápidamente. En el verso 18 dice, porque la palabra de la cruz. ¿Porque la qué? ¿De quién? Y cuando mencionamos cruz, inmediatamente identificamos a Jesús. Pero para que estuviese en la cruz, dijimos, necesitó nacer. Ok. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Qué es? Poder de Dios. Porque ese poder de Dios nos dio vida. Porque ese poder de Dios nos rescató. Porque ese poder de Dios nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos puso en Él precisamente, en el Hijo que se nos dio, no en el niño que nació. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por esto debe discernirse y debe recibirse espiritualmente. Si nosotros pretendemos encajar los pensamientos, los caminos, las acciones, las decisiones que Dios ha tomado en nuestra limitada mente humana, nunca vamos a lograr obtener ninguna respuesta. ¿Dónde está el sabio?, se pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar ¿a quiénes? A los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué predicamos? Se supone que predicamos la palabra de Dios, pero mi pregunta es, ¿qué predicamos? ¿Al niño que nació o al hijo que se nos dio? Evaluémoslo. Va a comenzar un nuevo año. Y para quienes se acostumbran a hacer cortes, cierres, ¿qué más le decimos a eso? Balances, evaluaciones, proyecciones para el próximo. Miremos, ¿en quién está? ¿En el que nació o en el que le dio, o en el hijo que se le dio? ¿A quién predica? ¿Al niño que nació o al hijo que se nos dio? ¿A quién conoce? ¿Al niño que nació o al hijo que se nos dio? Porque su vida y mi vida dependen de eso. Porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero esa predicación proviene de la cruz y no
había podido haber cruz si no hay un nacimiento, pero no fue un nacimiento cualquiera, fue del Hijo de Dios que se nos dio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué cosa? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso en Él, en Jesucristo, en el Hijo que se nos dio, encontramos la plenitud de la sabiduría y todas las riquezas del conocimiento. ¿Por qué buscamos guiar nuestras vidas por lo que está afuera? Si en Él está escondido, recogido para usted y para mí todas las riquezas del conocimiento y la sabiduría que proviene de Él. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso su vida y la mía no pertenecen a esto. No son guiados por esto, no son orientados por esto, por el mundo, por sus filosofías, por sus principios, tradiciones, dice la palabra huecas sutilezas. No, somos guiados por el Espíritu Santo. Y su palabra que es revelada en nuestros corazones. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es decir, mirémonos nosotros en qué condición estamos. Que no somos muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es. Esa es su tarea y la mía. Que a través de nuestras vidas Dios diga, que el mundo decía que no era tan fuerte, es más fuerte que el mundo. Que a través de su vida y la mía, Dios pueda decir con toda tranquilidad, con todo orgullo, que decía el mundo que era débil, es más fuerte que todos ustedes. Que parecía el mayor ignorante de todo el mundo, terminó siendo más sabio que todos ustedes. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Porque en conjunto, ¿qué somos? El cuerpo. La expresión de la cabeza. Y si ese es el cuerpo, la expresión de la cabeza, y la cabeza es Cristo, Cristo es más sabio, Cristo es más fuerte, ¿sí? Cristo lo es todo, usted y yo que estamos en Él, somos eso también. Por eso no nos permitamos que sea el mundo y sus tradiciones y sus cosas, sus filosofías, sus tendencias, sus modas, las que determinen nuestra calidad de vida. Y por último termina diciendo, a fin de que nadie se jacte. Bueno, y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, fue Él quien nos escogió, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes. ¿En dónde? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mírelo nuevamente. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cada día de vida que Dios nos dé a cada uno de nosotros, deberíamos celebrarlo como si fuera el último. No porque un niño nació, sino porque un hijo nos fue dado. ¿Estamos? Ya armó pagando esta noche, pues ya hágale. ¿Cómo baja todo servido? Pero hagámoslo con el entendimiento. ¿Por qué esperar a un día como hoy para reunir la familia? Cuando hay tantos especiales momentos en que lo podemos hacer.
Una llamada alegra a un familiar. ¿O no? Los hijos esperan extrañar a sus padres cuando mueran. ¿Ya para qué? Si está mejor que el que se quedó. Es cada instante, es cada momento el que debemos disfrutar, porque es que no sabemos si mañana vamos a contar con ello. Es cada instante, es cada momento. Su esposa, su esposo, sus hijos. ¿Por qué permitir que cosas de afuera nos roben esos espacios? Porque eso es lo que está sucediendo. Roba, 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 roba. Cuando dejemos de existir, nada de eso va a tener sentido. El sentido lo tiene mientras que tengamos esta vida que usted y yo tenemos, que es la única vida que tiene sentido, la que usted y yo tenemos en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Te alabamos a ti, Señor, el único y sabio Dios. Aquel que tomó la decisión de hacer nacer un niño, pero que no se quedó con aquello, Señor, porque tú has permitido que durante todos estos años miles de millones de niños nazcan todos los días. Pero solamente uno, tu unigénito Hijo, nos fue dado. Para que viniendo al mundo y muriendo por nosotros, dejara de ser el unigénito para pasar a ser el primogénito Hijo tuyo y el mayor de muchos hermanos, como lo dice tu palabra. Y por causa de él, Señor, hoy tenemos la vida que tenemos. Somos llamados hijos tuyos y se nos dio esta potestad de pertenecer a la familia de Dios. Por eso te pedimos perdón, Señor, si con nuestras acciones, con nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, Señor, hemos opacado a ese Hijo que se nos dio. Te pedimos perdón, Señor, si con nuestro comportamiento y con lo que en ocasiones por ignorancia hacemos, Señor, se ha desvirtuado en nosotros a ese Hijo que se nos dio, pero que ha sido impartido al corazón de los hombres. Perdónanos, Señor. Y te pedimos con todo nuestro corazón haya mayor sabiduría, mayor entendimiento, mayor inteligencia espiritual, para que de lo que verdaderamente seamos llenos cada día, dice tu palabra, sea del conocimiento de tu voluntad, para que vivamos como es digno de hijos tuyos, para que llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Para que de esa manera, Señor, nosotros conjuntamente como el cuerpo de Cristo que somos, podamos dar testimonio y podamos dar un verdadero conocimiento, Señor, y una evidencia clara de quién es la cabeza que nos gobierna, Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Por eso somos nosotros luz, por eso somos nosotros sal de esta tierra, y por eso se nos ha dado el privilegio, Señor, de hacer parte de esta familia y la tarea de darte a conocer para que el hombre, habiéndolo entendido, sea reconciliado contigo y atraído hacia ti con lazos de amor. Señor, gracias. Que este año que termina, Señor, lo podamos ver como un año de preparación, como un año de enseñanza, de crecimiento, de oportunidad, porque estamos completamente seguros el año que viene será un año, Señor, de grandes pruebas, de grandes retos, pero también de grandes victorias en ti, Señor. Y toda esta preparación que hemos tenido será nuestro fundamento para poder llevar a cabo esa tarea que tú nos has encomendado como la iglesia que somos, Señor, como el cuerpo que somos, de dar testimonio y dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que un día nació, pero que también murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y desde allí se ha impartido en el corazón de todos aquellos que han tomado la decisión de recibirle como su único y suficiente Salvador personal. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias. Amén y amén.